Para ampliar este tema estamos en comunicación vía telefónica con Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Cómo le va, Evangelina? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el escenario en la provincia de Entre Ríos para poder iniciar, ¿no?, lo que es un nuevo debate por una ley que regule el uso de agroquímicos? Mire, nosotros esta cuestión no es nueva. Acuérdese que en los años 2017, 2018 y 2019 tuvimos 3 años de discusión judicial acerca de la aplicación de agroquímicos en cercanías de las escuelas rurales. Fueron las famosas causas del Foro Ecologista contra la provincia de Entre Ríos, fueron muchos amparos, muchos procedimientos. ¿Recuerda cuántos amparos se presentaron? ¿Hola? ¿Recuerda cuántos amparos se presentaron en esa oportunidad, en todos esos años? No menos de 5 amparos, como mínimo. Pero todo esto termina en la sanción del decreto 2239 del año 2019, que dejó establecido un régimen que quedó convalidado por el Poder Judicial. Es decir, hoy el decreto 2239, en lo que hace a las aplicaciones de agroquímicos en cercanía de las escuelas rurales, que es muy sensible, está absolutamente convalidado desde el punto de vista judicial. Lo que plantea el gobernador de la provincia es que eso es un decreto. Entonces, lo que promueve, yo creo que correctamente, es que le demos jerarquía de ley al procedimiento. Y yo creo que aquel decreto que crea las unidades centinela, que de alguna manera regula el procedimiento de la receta agronómica previa a la aplicación del producto, que incluso establece la obligación de informar en tiempo real la aplicación, cuándo se va a hacer, las condiciones climáticas, etcétera, está muy bien hecho y por algo está convalidado judicialmente después de tantos amparos que fueron y vinieron hasta que quedó resuelto por el Superior Tribunal de Justicia. Por supuesto, el tema ambiental es un tema de primer orden, la salud por sobre todo, como dijo el gobernador, pero en una, legislación de equilibrio con el desarrollo productivo, la custodia del ambiente, el cuidado del ambiente, la protección de la salud y el equilibrio. Pero ya tenemos un decreto, que ha sido convalidado, que yo creo que va a ser la norma sobre la cual va a trabajar la legislatura, y el gobernador, el proyecto de ley que envíe, estará sustentado en esos principios del decreto 2239. Una vez que se concretó este decreto y se llevó a cabo su aplicación, ¿no se presentaron nuevos amparos desde entonces? No, claro, fíjese que no, es buena su pregunta, pero no, nunca más. Quedamos a partir del 2019 consolidados en esa situación de la validez del decreto 2239 y después no hubo más amparos. Se ha seguido trabajando porque ese decreto todavía tiene cuestiones que hay que concretar, que no están hechas, por ejemplo, las cortinas vegetales alrededor de las escuelas rurales y algunas cuestiones más que falta instrumentar, pero amparos contra la validez del decreto no se presentaron. Acuérdense que la gran discusión era la distancia de la fumigación desde el casco de la escuela rural para hacer aplicaciones aéreas o terrestres. Las aplicaciones pueden ser aéreas, terrestres, bueno, y hay toda una regulación de cómo se deben hacer esas aplicaciones. Pero es cierto, no se han presentado nuevos amparos. Entonces, para que quede claro, ¿cuál es la necesidad del gobierno provincial de pasar de un decreto a una ley que obviamente deberá ser debatida, consensuada en el ámbito de la legislatura? Claro, el gobernador lo que postula es dar mayor certeza, ¿no? Porque un decreto es una decisión, un reglamento del Poder Ejecutivo que puede ser sustituido por otro decreto. En cambio, una ley reviste otro carácter, es una fuente normativa de rango superior y que además habilita la participación de la legislatura y de todas las fuerzas que tienen que opinar allí democráticamente. Ese es el planteo que hace el gobernador de la provincia. A mí me parece muy bien. Para recordar respecto de aquellos amparos, ¿cómo resultaron esos amparos?
Los primeros amparos de Evangelina fueron todos declarando, había una laguna normativa, entonces nosotros sosteníamos una postura de que las distancias eran unas, y los primeros amparos se perdieron todos, 2017, 2018, se perdieron todos. La provincia los perdió. Logramos un decreto que fue producto, porque todo ese debate fue muy positivo, en el sentido que finalizaron los juicios con un decreto que conformó a todas las partes, porque conformó a los jueces que dictaron sentencia, el Poder Ejecutivo, que fue el que hizo el decreto, y las entidades ambientales que no presentaron más acciones impidiendo la invalidez de ese decreto. Este es el escenario entonces en el que se da nuevamente el debate por una ley de regulación de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos, tema que será uno de los centrales para este 2022 en la legislatura provincial. Seguro, un tema ambiental de primer orden junto a los temas de salud. Yo creo que es muy apropiado ese tema este año. Julio Rodríguez Signe, fiscal de Estado, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.